El día de hoy, continuando con nuestro curso, vamos a analizar la figura jurídica de prescripción. La prescripción es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Es decir que mediante la prescripción podemos adquirir bienes o también podemos liberarnos de obligaciones, cumpliendo con unas condiciones que tienen que ver con cierto tiempo y algunas otras condiciones que están establecidas en la ley. De tal manera que hay dos tipos de prescripciones. La que nos sirve para adquirir bienes, que es la prescripción positiva o adquisitiva, y la prescripción que nos sirve para liberarnos de obligaciones, que esa se llama prescripción negativa o extintiva. Para el caso de este curso de bienes, derechos reales y sucesiones, la prescripción que vamos a analizar es la prescripción positiva o adquisitiva, que es la prescripción que nos es útil para adquirir bienes. La prescripción positiva está prevista en el artículo 1122 del Código Civil de Baja California. La definición que vamos a utilizar es la siguiente. El principal efecto de la posesión originaria es adquirir la propiedad mediante la prescripción. La prescripción adquisitiva o positiva, llamada usucapión por los romanos, es un medio de adquirir el dominio mediante la posesión en concepto de dueño, pacífica, continua y pública y por el tiempo que marca la ley. Es decir, como vimos en la clase pasada, la posesión originaria es la que une los dos elementos, el corpus y el animus. Es decir, la posesión originaria es la que se ejerce con ánimo de dueño. Entonces, todos aquellos que tengan posesión originaria podrán adquirir la propiedad mediante la prescripción adquisitiva o positiva, siempre y cuando cumplan con los requisitos que marca la ley. La ley nos establece un requisito esencial, y ese es que el requisito esencial es que tengas el concepto de dueño, que el poseedor de la cosa tenga concepto de dueño, animus domini. Solo el que tiene posesión en concepto de dueño puede aspirar a prescribir y adquirir la propiedad de la cosa. Este es un requisito esencial. Además de este requisito esencial, la ley establece que la posesión debe tener ciertas cualidades. Es decir, que debe tener una posesión pacífica, continua y pública. Si faltara alguna de estas cualidades, pacífica, continua o pública, se considera que la posesión se encuentra viciada y que en consecuencia no es apta para prescribir. Pero ojo, estas cualidades, estos vicios en las cualidades se pueden purgar por algunas condiciones previstas en la ley, que más adelante vamos a ver. Es decir, que aún estos vicios se pueden corregir en beneficio de la persona que está en posesión de las cosas. Por ejemplo, si yo tengo una posesión originaria de un bien inmueble, de una casa, tengo la posesión originaria a título de dueño, pero quiero adquirir la propiedad mediante la prescripción, entonces tengo que acudir ante un juez a demandar la prescripción positiva a mi favor, ¿verdad? Para que esa casa que yo tengo en posesión pase a ser de mi propiedad. Y le tendré que acreditar al juez que tengo el dominio, el ánimo de dueño de la cosa y que tengo una
una posesión con estas cualidades: pacífica, continua y pública. Supongamos que yo tenga resistencia por parte del propietario de la casa, entonces ellos podrán oponer en contra de mi cualidad de posesión pacífica. Ellos pueden oponer el vicio de la violencia. Es decir, que yo no estoy poseyendo pacíficamente, sino de manera violenta. O que mi posesión no es continua. Ahí ellos tendrían que acreditar que mi posesión es interrumpida. O que mi posesión no es pública, pues ellos pudieran alegar que mi posesión es clandestina. O sea, frente a estas cualidades existen estos vicios. Frente a la cualidad de pacífica está el vicio de la violencia. Frente a la cualidad de una posesión continua está el vicio de la interrupción. Y frente a la cualidad de una posesión pública está el vicio de la clandestinidad. Entonces sí, ahora sí, resumiendo. Para poder prescribir se requiere de un requisito esencial: que mi posesión tenga animus domini, ánimo de dueño. Se requieren 3 cualidades: que mi posesión sea pacífica, continua y pública. Además, se debe observar cuál es la condición con la cual yo tengo posesión. Si esa condición es de buena fe o de mala fe. Se requiere un requisito esencial, que es el ánimo de dueño, 3 cualidades: pacífica, continua y pública, y se deberá observar cuál es mi condición de posesión, de buena o de mala fe. Esta condición, la buena o la mala fe, no es un requisito, ni tampoco es un vicio. Solamente nos va a determinar el tiempo que debemos de tener la posesión. Para poder prescribir de buena fe se requiere un cierto número de años, y de mala fe, si mi posesión es de mala fe, aumentará ese número de años, pero no afecta la calidad de mi posesión. Vamos a analizar a detalle todos estos puntos que ya hemos comentado. Primero, las cualidades. La posesión pacífica. Tengo la obligación de acreditar que mi posesión es pacífica, pero en nuestro derecho solo se exige esta cualidad al momento de entrar a poseer. Es decir, yo tengo que acreditar que entré a poseer de manera pacífica. Si después, durante el tiempo de mi posesión, hubo actos de violencia para defender mi posesión, o me la quitaron y yo la recuperé de manera violenta, esos actos de violencia ya no son considerados como un vicio de la posesión. Lo único que nuestra ley nos exige es que acreditemos que entramos a poseer de manera pacífica. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que entramos a poseer sin el vicio de la violencia, sin que haya presencia del vicio de la violencia. Lo único que tenemos que acreditar es que entramos a poseer de manera pacífica. Como vimos hace un momento, aún cuando existen algunos vicios, por ejemplo, en este caso, que existiera el vicio de la violencia, no quiere decir que nuestra posesión no pueda ser eficaz. Lo único que va a suceder es que va a aumentar el tiempo para poder prescribir, porque se va a considerar como una posesión de mala fe. Si yo entré violentamente, se va a considerar una posesión de mala fe. Y eso me va a obligar a que yo acredite más tiempo de posesión que si fuera de buena fe. Entonces el tiempo purga el vicio de la violencia, y eso nos permitiría estar en condición de prescribir. Inclusive,
puede darse el caso que entrara a poseer de manera delictuosa mediante la comisión de un delito. Entrar a poseer de manera delictuosa. Se puede dar el caso. Ahí lo que deberá suceder es que primero acreditemos que se ha caducado la acción penal o la pena y en consecuencia, a partir de que caduca la acción penal o la pena, empiece a correr el término de mi prescripción. La otra cualidad es posesión continua. En este caso no es necesario acreditar que ejecutas actos materiales de uso y goce de la cosa de manera permanente, o sea, no tienes que acreditar que día tras día se ejecutan actos de dominio, sino lo que tienes que acreditar es la reiteración de los mismos, es decir, que se ejerce una posesión de manera constante. Nuestro código ha previsto 3 hipótesis para considerar como no interrumpida la posesión. La primera es acreditar el momento inicial de la posesión y el momento presente, y se presume que se ha poseído durante el tiempo intermedio. La obligación que tenemos es acreditar el inicio de la posesión y la posesión actual. Si acreditamos estos dos momentos, se presume que todo este tiempo mantuvimos la posesión. La segunda hipótesis legal es cuando el poseedor ha sido desposeído, pero después restituido de su posesión. Es decir, si una persona tiene la posesión de una cosa y es por alguna razón desposeído, pero después la ley le restituye la posesión, se considera que nunca fue perturbado o despojado de la posesión y en consecuencia se considera que la posesión es continua, no hay interrupción de su posesión. Y la tercera hipótesis, para justificar la posesión, se va a tomar en cuenta, se va a presumir que entró a poseer desde la fecha de su título. Esta presunción es por si a lo mejor ellos detentan alguna posesión anterior, tienen desde hace mucho tiempo la posesión, pero va a empezar a contar su posesión y la continuidad de la misma desde la fecha que marque el documento, el justo título con el cual entraron a poseer. Estas son las hipótesis previstas en el código para considerar como no interrumpida la posesión. Entonces, acreditando que estamos con actos de dominio de manera constante y reiterada, es como acreditamos que tenemos una posesión continua. Y la tercera cualidad es la posesión pública. Ya habíamos dicho que el vicio que afecta a la posesión pública es la clandestinidad o hacer una posesión oculta, que no está a la vista de todos, sobre todo de aquellos que puedan tener interés para interrumpir esa posesión. Es decir, que debe estar a la vista de todos, ¿verdad? El código vigente prevé dos supuestos. Tu posesión puede ser bajo la condición de buena fe o posesión de mala fe. Y como ya dijimos, no es ni un vicio, ni tampoco es una cualidad. Simplemente es una condición que se tomará en cuenta para influir si aumenta o disminuye el término de la posesión para poder prescribir. Para bienes inmuebles, cuando sea una posesión de buena fe, debes acreditar que mantienes la posesión por 5 años. Pero si tu posesión es de mala fe, entonces aumenta a 10 años el tiempo con el cual tú debes de acreditar para poder prescribir. Tratándose de muebles, si tu posesión es de buena fe, deberás acreditar 3 años de posesión.
pero si es de mala fe, aumenta a 5 años. Entonces, como ven, la buena o la mala fe solamente influye en aumentar o disminuir el término de la posesión para poder prescribir. Bien, ahora veamos las reglas generales que existen en materia de prescripción. 1. Solo los bienes y derechos susceptibles de apropiación lo son de prescripción. Artículo 1124. ¿Qué quiere decir? Que podemos adquirir bienes y también derechos mediante la prescripción, pero solamente aquellos bienes o derechos que sean susceptibles de apropiación. Los bienes y derechos que sean susceptibles de apropiación los podremos adquirir por prescripción, es lo que dice el artículo. El 1125 dice que solamente podrán adquirir bienes por prescripción las personas que tengan capacidad de goce y que tengan capacidad para adquirir el dominio. Solamente la persona que tenga capacidad de goce para adquirir el dominio son las personas que podrán adquirir por prescripción. ¿Qué pasa con los que tienen incapacidad de ejercicio? Sí pueden adquirir por prescripción, pero por conducto de su representante legítimo. Aquí hay otro principio, que se presume que el que comenzó a poseer con determinado carácter continúa poseyendo de esa misma forma. Si entró a poseer mediante un contrato de compraventa como dueño, se presume que continúa poseyendo con ese mismo carácter. 5. La posesión del causante aprovecha al causaviente. Este es un principio muy importante. ¿Qué quiere decir? Supongamos, ejemplo, que Pedro mantiene una posesión de un terreno por 4 años y le cede los derechos a Juan, sus derechos posesorios se los cede a Juan en el 2019, enero del 2019. ¿Podrá Juan en el 2020 presentar una demanda de prescripción positiva y demandar la prescripción a su favor? Si apenas en el 2019 le compró sus derechos a Pedro. Pues sí, lo que dice este principio es que estos 4 años de posesión de Pedro se los pasó a Juan, y entonces Juan está demandando con todos estos años de posesión, porque le cedió sus derechos posesorios, ¿verdad? Entonces la posesión del causante aprovecha el causaviente. Quiere decir que estos derechos los aprovecha Juan. A eso se refiere este principio. Y el 6 es que el derecho para prescribir en lo futuro es irrenunciable. Sí puedes renunciar a una prescripción ya consumada o inclusive al tiempo transcurrido, pero no puedes tú renunciar al derecho de poder prescribir en el futuro. Estas son las reglas generales que rigen la materia de prescripción, y con esto concluimos este tema de prescripción, que está obviamente íntimamente ligado al tema que vimos la clase pasada, que se refería a la posesión originaria. Les agradezco mucho su atención.